Muy buenas a todos. Gracias al Señor que puedan sintonizar y queremos esta mañana darle gracias a Dios y hacerles una invitación que se queden. Vamos a leer varios versos de la Biblia, pero quizás vamos a verlos en el aspecto donde les voy a decir qué es lo que está pasando en cada de los pasajes. Así que tomen nota, vamos a tomarlos y vamos a leer parte de ellos. Pero primeramente queremos darle gracias a Dios porque estamos aquí y estamos transmitiendo y queremos transmitir su palabra. Vamos a orar dándole gracias al Señor para que nos guíe durante este tiempo de meditación de su palabra. Acompáñame. Nuestro Dios y Padre Santo, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder meditar de tu palabra. Y esta mañana, Señor, que queremos darte la honra y la gloria, especialmente queremos escudriñar y queremos leer y queremos, Señor, aprender de tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toda esta semana, creo que todos estamos de acuerdo en saber que en todo el mundo se celebró lo que se llama Semana Santa. Y en la Biblia está parte de la historia que tenemos por aquellos eruditos, aquellos hombres sabios que escribieron y pusieron en lo que se llama la Biblia. Y le pusieron títulos a cada pasaje, a cada historia. Y en una de ellas está en Mateo 21, del 1 al 11. También está relatado en Marcos 11, de 1 al 11. También está relatado en Lucas 19, 28 al 40. Y también está relatado en Juan 12, del 12 al 19. Y el título que ellos le pusieron a estos pasajes es La entrada triunfal a Jerusalén. Creo que todos lo vieron, quizás vieron una película, leyeron en sus hogares todo lo que pasó hace más de 2000 años. Pero yo les voy a decir, y muchos tenemos, o quizás ustedes también tengan, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue relatado que él iba a ir, como le había dicho a sus discípulos, a morir. ¿Qué triunfo va a ser eso?, dirá mucha gente. Pero la verdad, lo que sí les voy a decir es que la entrada triunfal no terminó cuando Jesús llegó a Jerusalén. El relato nos dice que él envió a un par de sus discípulos y para encontrar un pollino, dice, hijo de una asna, para que él entrara a Jerusalén montado y que se cumpliese lo que se había escrito por medio de los profetas. Y la gente se alborotó al ver a Jesús entrando por todas las maravillas que habían visto. Dicen que muchos se quitaban el manto y traían ramas y traían de todo y lo ponían como una alfombra enfrente de él. Y gritaban a gran voz: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¡Qué hermoso! Pero luego muchos se quedan allí. Esa fue la entrada triunfal y ¡pum!, se acabó. Yo les digo esta mañana que la entrada triunfal no simplemente fue para Jesús, sino que la entrada triunfal era para nosotros. Y ustedes van a decir: wow, Carlos, ¿en qué te metes? No. Vamos a leer Salmo 100. Versos 4 y 5. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Ahora yo les digo, entrad por sus atrios, dice aquí el salmista. Es exactamente lo que podían hacer la gente común y corriente como usted y yo. No podíamos entrar más allá de los atrios. Teníamos que entrar, ellos entraban con júbilo, con alabanza, con todo eso. Y la entrada al templo que tenían los judíos era de 3 diferentes niveles. La palabra del Señor nos lo relata. En el capítulo 7 nos dice que él llegó a ser el sumo sacerdote. En el tiempo de los judíos había un sumo sacerdote. Era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Dice el capítulo 9 de Hebreos: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto a un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Hasta allí podía llegar el sacerdote. Podía llegar nomás una sola vez al año. La gente común y corrientes nomás se quedaban en el atrio. Este sumo sacerdote era escogido por Dios, así como escogió desde Éxodo, desde Levítico. Lo podemos ver ahí. Y él también, dice, tenía que sacrificar y pedir perdón para poder entrar. Y según la palabra del Señor nos dice que el sacerdote entraba por 1 año para pedir perdón por todo el pueblo, y si era aceptada la ofrenda, regresaba y él daba una sonrisa de oreja a oreja y decir: wow, somos aceptados, y todo el pueblo con jubileo, con gran gozo, con alegría, y estaban contentos. 1 año más. Pero eso era de cada año. Cada año. Jesús, cuando entró en Jerusalén, cuando entró en ese asno, entró como un sumo sacerdote. Recuérdense que él había anunciado que iba a ir a Jerusalén para ser sacrificado, para morir. Recuérdese que lo que hacían antes era sacrificar a un cordero. Y dice el capítulo 4 de Hebreos, verso 14 en adelante, dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él fue nombrado por Dios mismo el sumo sacerdote.
el sumo sacerdote. Los sacerdotes de antes eran escogidos por Dios exactamente de un linaje que se llamaba los levitas. Jesús no viene de los levitas. Jesús viene de la tribu de Judá. Y según la palabra dice que Él lo hizo según, dice en el verso 6 del capítulo 5, dice, como también dice en otro lugar, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Era un linaje totalmente diferente. Y Jesús entró para ir a triunfar a Jerusalén. Sigue el verso 15 del capítulo 4 de Hebreos. Estamos ahí, así que no tiene que mover tanto su Biblia. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué dice así sin pecado? Porque Jesús iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado por usted y por mí. Los israelitas podrían ir cada vez que había un pecado, hacer un sacrificio, el Señor lo aceptaba y eran perdonados. ¿Se imagina en nuestro tiempo, nuestras iglesias, haciendo sacrificios? Solo imagínense la sociedad contra brutalidad de animales. Ya estuviéramos tras de las rejas. Ellos protegen a los animales. Jesús, nuestro Dios, tenía un plan. Y ese plan era que nuestro Señor Jesucristo iba a ser sacrificado en una cruz para que cada uno de nosotros, usted y yo, pudiéramos alcanzar y entrar al lugar santísimo. En el capítulo 4 de Hebreos vemos un verso más que dice, en el verso, vamos a repetir el verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16 es la clave, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué oportuno socorro habla aquí? Es la redención, es el sacrificio, es el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en los relatos que tenemos de la Biblia, en Juan 19:30 podemos ver que cuando Él estaba siendo sacrificado, cuando Él estaba siendo crucificado y estaba cerca de la muerte, Él dice, capítulo 19, en el verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Él pronunció esas dos palabras, consumado es, quiere decir que se acabó. Él había terminado ese sacrificio.
ese sacrificio que nos dice a nosotros que cuando Jesús muere, exactamente ese mismo momento, en el capítulo 23 de Lucas, en Lucas 23, encontramos aquí el relato que dice el verso 45. Capítulo 23 de Lucas, verso 45 nos dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Allí otra vez nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, Él había hecho ese sacrificio por cada uno de nosotros. Y en los versos de Hebreos nos lo vuelve a repetir. Ahora vamos a ver capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 del 23 al 28. Vamos a leer estos versos que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para que presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que Jesucristo, Él hizo este sacrificio. Y este sacrificio es exactamente lo que se llama la entrada triunfal. La entrada triunfal de Cristo una vez más al cielo, como Redentor, como el sacrificio que Dios estaba esperando para salvar a todo el mundo. Y esa entrada triunfal lo tiene usted y lo tengo yo. ¿Y cómo? Sencillo. Jesucristo en el capítulo 3 de Juan 3, le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y mi invitación para usted es: si aún no conoces al Señor, tú debes de nacer de nuevo para tener esa entrada triunfal. Jesucristo entró a Jerusalén, fue bofeteado, látigos, le pusieron una corona de espinas. Ustedes saben toda la historia, quizás lo vieron en película durante estos días. Pero la entrada triunfal fue cuando Él entró al cielo, cuando Él dijo: consumado es. Y con Él, con esa entrada triunfal que Él tuvo, nos llevó a usted y a mí. Nosotros somos triunfadores. Podemos entrar a los cielos con Cristo, a la gloria del Dios Padre.
Así que nosotros tenemos ese gran privilegio de decir, somos hijos de Dios y algún día va a venir por mí, o yo puede hacer que yo llegue a Él antes y voy a estar cerca de Cristo, porque Él hizo ese sacrificio por mí. Y dice que el velo, cuando Jesús murió, el velo del lugar santísimo se rompió en dos. Ese era un significado que ya no podemos ya nomás llegar a los atrios, sino que podemos entrar al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es con Dios. Yo le invito que si aún no ha entregado su vida a Cristo, en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos donde estamos sufriendo, donde estamos viendo seres queridos batallando en un medio de esta pestilencia, de esta peste que hay. Es una de las profecías que Jesús dijo en capítulo 23 y 24 de Mateo. Habrá pestes. Pero Él entró triunfante a Jerusalén. Y no fue nomás ese domingo, no fue solo un día, sino que una semana después Él estaba resucitando para que yo y usted podamos entrar a la gloria de Dios. Lo invito para que usted medite sobre la palabra del Señor y usted pueda ser uno de los que puedan entrar con Él triunfantes al cielo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por el sacrificio que hiciste hace más de 2000 años por mi causa. Y quisiera que la persona que aún no conoce de ti pueda entrar a tus atrios, pero seguir, Señor, hasta el lugar santísimo, porque tú lo estás llamando, porque tú, Señor, ya abriste la puerta y te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese triunfo que nos diste, y queremos compartirlos con nuestros hermanos, nuestras amistades y las personas que puedan ver este video. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros queridos hermanos, a la iglesia IBI, y a todas las personas que están alrededor. Todas las personas, Señor, nuestras familias que están alrededor del mundo. Te pedimos que los cuides, que los sanes. Te invocamos en el nombre de Jesús, oh Padre. Amén. Dios les bendiga a todos.